presencia en esta acogedora sala trasciende mi condición de editora de Rilke, sello en el que Manuel publicó varios libros. Pequeñas joyas literarias, como yo solía y suelo llamarlas. Estoy aquí porque Manuel Álvarez Machado no fue solo un compañero de trabajo, sino un gran amigo, al que admiraba por su sabiduría, ingenio y perseverancia, y al que quería por su tremenda humanidad, cercanía, humildad e infinita capacidad para sacar adelante proyectos que vieron la luz y otros tantos que aún permanecen en el tintero. Reconozco que quizás no sea yo la persona más apropiada para hablar de la vida y obra de Manuel, motivo por el cual contamos con la presencia de José Manuel Royal Machado, a quien Manuel cariñosamente llamaba mi primo Pepe, así como con Jesús García, y contábamos también con Daniel Pineda, que no ha venido, no sé si es que o viene tarde, o viene tarde. Ambos escritores y estudiosos machadianos cercanos a la familia. Mi vínculo con Manuel se remonta a 2012, cuando tuve el honor de conocerlo durante uno de mis viajes a Madrid por motivos de trabajo. Aquel encuentro fue un sueño hecho realidad. Todavía recuerdo el nerviosismo que se apoderó de mí aquella tarde de primavera, cuando me lo presentaron en una cafetería de la calle Doctor Fleming. A partir de ese momento, nos contagiamos mutuamente en el afán de investigar y publicar todos los trabajos que Manuel ya llevaba fraguando desde años atrás. Los viajes por mi parte se sucedían con mayor asiduidad, propiciando largas conversaciones que yo hubiese querido hacer eternas. Escuchar a Manuel era empaparte de sabiduría, y con el paso del tiempo se forjó una hermosa y sana amistad que mantuvimos intacta hasta el último momento de su vida. A pesar de haberse formado como abogado, y me consta que de los buenos, Manuel, sobrino nieto de los poetas Manuel y Antonio Machado, dedicó gran parte de su vida a investigar y preservar el legado literario de su familia. Durante décadas se dedicó a ordenar, estudiar y clasificar los numerosos manuscritos familiares que atesoraban la obra de Antonio, Manuel y Francisco Machado, así como la del padre Antonio Machado y Álvarez, más conocido por el seudónimo de Mófilo. Más allá de su labor investigativa, Manuel fue un firme defensor de la verdad histórica, combatiendo con sus pesquisas mitos y leyendas tejidos alrededor de la figura de sus tíos abuelos. Nunca, mientras su salud se lo permitió, se negó a acudir a conferencias, eventos culturales o cualquier lugar donde se requiriera su presencia. Siempre estuvo dispuesto a acercar la obra de sus ancestros y la suya propia a un público cada vez más curioso y expectante. Su obra más ingente se llevó a cabo durante la pandemia. Aunque las circunstancias impidieron presentaciones y actos públicos, esto no fue óbice para que siguiéramos trabajando. Durante esos meses surgieron los libros Antonio Machado y la familia Landa, Adriana Lecouvreur en el Teatro de los Hermanos Machado, Antonio Machado, Camino del Exilio, Antonio Machado, su exilio en Coyur, Manuel y Antonio Machado, de Madrid 1932 a Coyur en 1939, y La última cartera de Antonio Machado. Todos estos textos fueron fruto de un trabajo incansable. Hablábamos casi a diario por teléfono, y para mí fue como una ventana abierta a un mundo tan interesante como desconocido, que me hizo comprender la vida y obra de los hermanos Machado desde una perspectiva completamente nueva. El 18 de mayo se cumplió un año de la muerte de Manuel Álvarez Machado, para mí el guardián del legado de una de las familias literarias más importantes de España. Su trabajo no ha sido en vano. Gracias a su meticulosa labor investigadora, hemos podido conocer numerosos documentos inéditos,
cartas, poemas y aspectos fundamentales de la memoria histórica relacionados con la Guerra Civil Española y sus repercusiones en la familia Machado. Es justo resaltar el perseverante esfuerzo que Manuel demostró, incluso cuando ya no se encontraba bien de salud, para sacar a la luz 6 libros que abarcan las circunstancias que rodearon a la familia Machado Ruiz en la prensa desde 1929 hasta 1939. Estos volúmenes representan un patrimonio vital para descifrar los acontecimientos que impactaron de lleno a la estirpe Machado. Detrás de ellos hay un esfuerzo titánico, innumerables obras visualizando archivos, escaneando recortes de prensa y realizando una labor exhaustiva de clasificación. Aunque Manuel Álvarez Machado ya no está físicamente con nosotros, su recuerdo perdurará inmarcesible en mi memoria y en la esencia de mi corazón. José Manuel Caballero Bonar lo describió como un hombre bondadoso y pródigo, siempre presto a extender su mano. Yo no solo refrendo tal afirmación, sino que añado que Madrid, desde su partida, ha perdido para mí parte de su alma. Mi querido Manuel, cuánto te echo de menos. Gracias por todo lo que me diste. Mi gratitud y cariño son infinitos. Este es el primer libro oficial de poesía que pude publicar gracias a Manuel y a Ana María y a Javier, que de alguna manera pues leyeron mis poemas de toda la vida y me empujaron. Manuel fue tan generoso que no solamente me animó, sino que me hizo el prólogo. Ya por aquel entonces, en 2013, ya nuestra amistad había pasado de un mero conocimiento a algo más profundo. Tanto es así que hablábamos muchas veces del futuro, de lo que teníamos que hacer. Desde luego él era un hombre que vivía el presente, pero soñaba el futuro, lo soñaba intensamente y de alguna manera contagiaba a todo el que tenía a su alrededor por ese futuro lógico, medido, pensado que había de llegar. Y este pobre poeta, pues para empezar el libro le dedicó un pequeño poema, ¿no? Y además lo ponía dedicada a Manuel Álvarez Machado. Ya ves, Manuel, aquí estamos oyendo sonar las campanas de la hora bruja, una tras otra, esperando a que ese amanecer, el que está por llegar, aquel que cabalga a lomos de una aurora preñada de juventud, nos inunde de esperanza. Mientras tanto, seguiremos salmodiando viejos conjuros que oraden entre sueños la oscura soledad de la noche. De alguna manera, pues era una premonición de que algún día debería de llegar esa separación, que no sería tal, porque Manuel era un faro en la noche. Era un motor desbocado de potencia. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, pues yo siempre he sido poeta, enamorado de Machado. ¿Cómo? Pues porque en esa juventud que todos hemos tenido y en la nuestra, donde conseguir un libro era muy difícil y donde poder conocer a esos poetas malditos de la generación del 27, que costaba muchísimo dinero, por supuesto que no teníamos, pero ni siquiera en las bibliotecas y demás, pues cuando alguien como Joan Manuel Serrat pues se decide a sacar un disco y nos pone a ese señor, a ese Antonio, que por cierto hoy es su onomástica, San Antonio, y dentro de 20 y tantos días pues su 150 aniversario, o sea que es un hombre que permanece vivo a pesar de su longevidad.
cuando te presentan a un poeta con esa claridad y en esos años, pues sin darte cuenta te metes en la vida de esa persona que tú no conoces, que cobra un valor y una esencia casi espiritual, es algo inalcanzable. Las palabras, las comas, los puntos, los giros, los adjetivos, todo se te va metiendo dentro, y además de todo lo que es la escritura, te va transmitiendo poco a poco como una luz que te llena el espíritu y te hace lo que yo denomino machadiano. Bueno, pasa el tiempo y uno compra ya libros, tiene los discos, los escucha ya en los famosos primeros discos de vinilo, después los de plástico, después lo que sea, ¿no? Las cintas. Y un buen día, viviendo en Madrid, que tuve la suerte de vivir 18 años aquí, pues me jubilé y entonces empecé, pues bueno, como jubilado, a trabajar con lo que es internet, meterlos por medio y tal. Y entre otras cosas, pues me meto en las tertulias de poesía y todo eso, y un buen día aparece un Manuel Álvarez Machado, en la coincidencia, ¿no? Tal, que otras personas, y empieza a decirnos pues que había que unirnos y que había que trabajar, gente que no nos habíamos visto nunca a la cara, alguna fotografía, y nos decía, bueno, este hombre, y hay que hacer una revista y hay que hacer que los escritores puedan publicar, y vamos a movernos, incluso vamos a llegar a toda América del Sur, que está deseando tener gente que sea capaz de escribir. Pues este tío, ¿quién es? ¿No? Bueno, oye, nos vamos a ver, venga, gente de Baeza, gente de Galicia, gente de yo mismo, que estaba aquí con él, pero cada uno, pues nos vamos a juntar dentro de 2 semanas en tal sitio, nos vemos y hablamos, y empezamos a hablar, nos vemos todos sorprendidos por esa persona que no hacía más que hablar, y bueno, hablar y contarnos secretos y más secretos y vivencias de los poetas. Claro, es que Manuel, ¿cómo Manuel? No, Antonio. Sí, Antonio, pero es que Manuel, porque además era un leitmotiv en su vida, el pensar, conocer cómo había sido Manuel y cómo se le había tratado al final la vida y las circunstancias, y era un gran defensor. Al final nos pusimos en marcha 7, 8, 9 personas. Él era un hombre, claro, que tenía una aureola que muchísima gente pretendía romper e introducirse en esa aureola, pero no por lo de Álvarez o Manuel, yo diría que más bien por lo de Machado, porque hay gente que cree que estando cerca de lo que brilla, pues al final brillas. Y eso no es así, brilla quien brilla, y quien no brilla no lo va a hacer por mucho que quiera copiar o insistir. Yo sé que él estaba muy vigilante de eso, y que tenía un don especial, quizá por lo de ser abogado, ¿no? Que parece que tengan como una visión así más, y sabían en quién podía confiar y en quién no. Y os lo puedo decir, desde que nos conocimos, no dejamos de vernos, aunque yo tuve que marchar a Barcelona en el 2014, entonces hablábamos por teléfono, o cuando yo venía a casa de mi hijo, que se quedó aquí, Albert, que también es un machadiano y que nos ayudó en uno de los proyectos estrellas que pusimos en marcha, una locura, hacer una editorial para poder publicar todas las obras y todos los documentos que quedaban de los hermanos Machado. Pero Manuel, por Dios, pero ¿cómo vamos a hacer eso si eso, los libros? No, tenemos que hacerlo, ya verás cómo, mira, los documentos, no sé qué, vamos a hacer esto. Bueno, ya tienes a Jesús haciendo un curso de maquetación, a mi hijo Marc, que también estaba aquí, que ahora vive en el Prat, haciendo de corrector, Albert haciendo de modulador, mi hija Marta haciendo las portadas, y él mirando, vale, bien, así, eso es, y ahora vamos a coger otro, y espérate que ya verás tú que hacemos todo el teatro, porque tenemos... Pues fíjate, hasta, mira, me está diciendo, te estás pasando, otros somos un hombre, te estás pasando. Hicimos cosas, pero siempre con una camaradería, y siempre con un desprecio por ambas partes de figurar. Nosotros hemos hecho muchas presentaciones, afortunadamente nos invitaron a Jumilla, nos trataron de maravilla, una bodega, bueno, lo pasamos muy bien allí. Yo me acuerdo,
que Manuel, cuando se pone a hablar de la familia, se pierde, ¿no? Empieza por Machado y acaba por la abuela, ¿cómo era? Cipriana. La abuela Cipriana, que tal pintaba la otra, y el abuelo que es de Extremadura, y luego el otro que estaba allí. Y entonces yo tenía que hacer así de vez en cuando, ¿no? Le pasaba el reloj y no veía. Y claro, el de fondo me estaba diciendo, porque había que acabar a las 9 y eran las 9:30 y seguíamos todavía con una ilusión. La gente no decía nada. Y él, ¿qué? No, bueno, un momento, no, porque entonces, y tal, y venga. Bueno, era maravilloso. Oírlo era un libro de historia, pues esos que ahora se escuchan a través de, ¿no?, de audios y tal. Siempre tenía algo por investigar y además nos encantaba. Yo soy historiador también, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues estaba todo lo que significaba el poder encontrar cosas que no encontramos. Una cosa que le traía a mal traer era el viaje de Manuel tras la muerte de Antonio a Curió. No había manera, no fue. Oye, Manuel, que dicen los entendidos que yo creo que no fue. Pero ¿cómo no va a ir? Si se trajo el bastón y se trajo el gorro y tenía la cartera y no sé qué, ese fue. Y entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues, es que no lo sé. Pero no dejó nada escrito, nada. Ni dejó nada escrito sobre eso, ni sobre tal. Y eso tenemos que encontrarlo, porque es que eso tiene que ser así. Madre mía, bueno, y ahí los dos buscando y tal. Poco antes de morir, quizá meses. Bueno, yo quedé en que iba a hacer un libro, una novela, sobre esa aventura, porque era tanta intensidad la que teníamos ya con Manuel, que bueno, dice, vamos a hacer, sí, anda, y verás cómo leemos para adelante, la tengo en medio de escribir. Y me dice, Jesús, ya está, acaban de aparecer en los restos de los manuscritos y los documentos de Burgos 2 pasaportes hechos el día 14 de febrero de 1939 a nombre de Manuel y a nombre de Eulalia Cáceres. Digo, ya está. ¿Sabes qué? Que no era, como yo decía, el día 25-26 y que el 28 estuvo allí y que le pagó el hotel a José y que no, llegó el día 14. Porque me decía, ¿cómo tuvo la poca vergüenza de no ir a la celebración del entierro? Pero bueno, ¿cómo se llama? Lo que se hace 7 días después, ¿no? El funeral. Estuvo allí y no fue al funeral. Es que eso no se lo perdono, no sé qué, va hablando allí los dos, tomando unas bravas y tal. No pudo ir, porque eso fue... Lo de las bravas, mi pobre Manuel, de lo de las bravas los tenía todos matizados. Bueno, y al final dijo, fíjate Jesús, pues no fue, ¿eh? Fue el día 14. Y claro, los hermanos estaban todavía ahí, pero ellos no. Y lo encontramos. Y claro, yo después investigando me di cuenta de que era muy difícil pasar al otro lado. Tenías que hacer unos papeleos de meses. Tengo documentos de personas que querían ir a hacer negocios o simplemente a ver familias que no eran, o sea, que eran, por decirlo así, del lado franquista y tardaban meses en pasar. Pero entonces estaban ya trabajando con Francia el reconocimiento, estamos hablando ya de febrero, finales de febrero, primeros de marzo del 39, estaba ya Francia indagando reconocer el gobierno de Franco de un modo que le llaman de jure, o sea, por voluntad propia, sin que el otro diga ni sí ni no. Entonces, claro, eso fue el día 10 de febrero, oficialmente declarado. Francia reconoce al gobierno español de Franco como tal. Y esto está firmado el día 14. Y él hablaba de que un coche había venido, los había venido, pero debía ser el coche de un amigo, porque en un coche oficial no se montaba. Bueno, el caso es que los llevaron a San Sebastián, le hicieron sus pasaportes y entraron a Francia. Pero dice el pasaporte que pueden estar un mes en Francia, visitar toda Francia, menos la parte de la Francia catalana, o sea, de Coño. Los Pirineos Orientales. Pues bueno, era la parte... Exactamente. Dice, allí no puede ir. Y él me había dicho, yo estoy seguro que Manuel fue a París. Y yo, Manuel, ¿cómo puede estar seguro? Es que allí tenía muchos amigos y él tuvo que ir allí a enterarse bien de todo, donde estaban sus otros hermanos que estaban desperdigados. Y luego yo llegaba a la conclusión de que algo tuvo que hacer, porque hablábamos de el representante de la estación, el señor de la estación, el jefe de estación, que le dijo, oye,
cuando estuve ahí un día. Yo lo vi bajar del tren que venía de París. Y yo dije, claro, de París venían todos los trenes, por las 3 líneas, por Burdeos, por tal y por tal. O sea, que podía venir o no, podía venir. No, sí. Bueno, pues llegamos a la conclusión de que él estuvo en París, de París, como hablaba muy bien francés, y de hecho lo confundían con un parisien, como decía él, pues debió coger el tren, se marchó a Zacollur, estuvo allí los días que tuviera que estar y luego se volvió. Y allí tuvo sus discusiones, que no fueron tales, pero que dicen que discutió con su hermano José, porque quería traérselos. Pero José, según me explicó él, pues cometió, en ese momento quizá no, pero cometió el error de mandar a sus 3 hijas desde Barcelona, en el último envío de niños a Rusia, pues a petición de la pasionaria, de Dolores Ibarruri, que iba a mandar en el mes de noviembre del 38, justo acabada la batalla del Ebro, cuando ya se veía claramente que el final iba a ser el que iba a ser, pues fue a verlos, porque se veían y hablaban. Antonio recibía a todo el mundo y José vivía con él, lógicamente. Se le dijo, yo voy a mandar a mi hijo Rubén a Rusia en este último viaje, en unos autocares que salen. Y ellos decidieron mandarlas también. Hay un misterio siempre, aparecen las 3 niñas, Lali, Carmen y María, que aparecen con los padres en Barcelona, pero ya no se habla para nada de ellas cuando pasan la frontera, ni en Collioure desaparecen. Pero sí sabemos que Manuel, que apreciaba muchísimo a Lali, le manda cartas a Rusia, le llegaban y ella se las devolvía. Y él estaba deseando irse a Rusia para estar con sus nietos. Bueno, pues a partir del momento en que toman esa decisión y se van allí, es de alguna manera cuando José, por tener a sus hijas en Rusia, teme muchísimo que al volver a España pues tenga repercusiones. Y entonces, con todo el dolor de su corazón, le dice a su hermano que por mucha garantía que le dé, él no puede quedarse en España. Y Joaquín, que estaba con ella, dice, oye, pues yo tampoco, nos vamos a donde sea, si fueran de Chile. Bueno, Manuel, hablando de esto, o sea, disfrutaba de tal manera que cuando llegaba a casa empezábamos a investigar, nos llamábamos otra vez, mirábamos, era un auténtico Machado, porque contagiaba. Yo cuando leo ahora todos los libros, las historias, alguien que habla de Antonio sobre todo, que conquistaba, prácticamente sin hablar, te conquistaba. Era un hombre consecuente con lo que decía, con lo que pensaba y atraía al personal. Él reconoció delante de comunistas consagrados y que le habían llamado a Valencia para celebrar el segundo congreso de la unificación de las juventudes unificadas socialistas, y él dijo allí que él no era comunista y que creía que no lo iba a ser, porque no le gustaba el sistema que se aplicaba, y se lo dijo a 2 o 3 mil comunistas que estaban allí, y siguieron respetándolo, porque era un hombre que sabía lo que tenía que hacer, o su mente, o su espíritu, o su corazón le decían lo que tenía que hacer y lo hacía. Así era Manuel. Manuel te convencía. Aunque fuera a subir a la Torre Eiffel con una sola mano y una pata, empezabas por abajo y empezabas a trepar y empezabas a ver los resultados. Y él se reía con aquella risa que tenía, no, ya verás para vamos el otro, venga. Y te daba una ansia, un ánimo. Fijaros, se nos ocurre en el 2014, hoy hay que hacer el homenaje al 75 aniversario de la muerte de Antonio. Sí, Manuel, sí. Vamos a ver si podemos hablar. Sí. Pues teníamos que hacer alguna cosa y ahí nos pusimos a luchar y efectivamente llegamos a hacer algo que hacía años que no se veía allí. Creo que Pepe va luego a explicar un poco mejor, ¿no? Sí. Para resumir, para que de alguna manera quede esa imagen que yo tengo de Manuel. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Has visto lo que acabo de colgar en la página web? Pues no, Manuel, no, pues métete y léelo, porque tengo ahí un libro que ya le he mandado a Ana María. A ver, oye, ¿tienes por ahí tú alguna cosa que pongamos? Venga, míratelo. Oye, que tengo también pendiente del otro libro, ahora te voy a hacer esto. Vale, oye, mira, que a ver si nos vemos para la próxima. Era admirable.
y no te cansaba nunca, porque cuando quedábamos para hablar de los temas como iban, salías de esa reunión fortalecido y reconocido. Y una de las cosas que más me gustan de mi comportamiento y de él es que jamás utilizamos a Antonio para darnos ningún pastel ni piché, que es él, y él era el que tenía que salir. Luego después hemos incorporado también a Manuel, pero al principio pues Antonio era el que lo llevaba todo, y nosotros siempre estábamos, como yo digo, detrás de la cámara de fotografías haciendo las fotos, y los demás pues delante. No sé si vamos bien ahora. Sí, te toca a ti. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues voy a enganchar con Jesús. Engancharte inmediatamente, claro. Porque parafraseando a poeta decía... Toma. ¿Sí? No tengo un enfoque. Ahí, muy bien. A ver si nos cruzamos. Sí. ¿Ahora? Sí, ahora. Pues decía el poeta en su infancia sobre los recuerdos de un huerto claro donde madura el limonero. Pues mi jubilación, Jesús, son recuerdos. Mi jubilación ya no es la infancia, es bastante más adelante. Son recuerdos de Manolo llamándome a las 10 de la mañana, otra vez a las 9, y alguna vez yo creo que se caía de la cama a las 8 y algunas hasta antes. ¿Y cuál era el motivo? El dichoso viaje de Manuel a Conejo. De forma que yo desempolvé unas guías azules, las Spins Blade del año 28, para seguir el trayecto en automóvil, por la parte del Pirineo francés, hasta los Pirineos, y aquello era un pueblo. Sí, Manolo apostaba por París como mayor conexión férrea. No lo tenía tan claro, pensaba que posiblemente el automóvil en cuestión estaba a disposición y lo hubiese llevado. Que tampoco lo tengo seguro. Que si por Tarbes, que si Toulouse, que si cómo se bajaba el Collioure. Estamos hablando de una época donde las carreteras no eran autopistas y las cosas eran muy difíciles. Y además, evidentemente, Manuel tenía muy buenos amarres en París porque su juventud, y también he trabajado para Garnier, la editorial Garnier, como traductor, pues era muy posible que hubiese. Además había allí muchos amigos, muchos conocidos de su época juvenil. Era todo muy factible. Entonces nos pasábamos, pues yo qué sé, 1 hora, 2 horas. Él al otro lado de la línea, yo con las guías azules dándole ahí viento a ver si pararon en Tarbes para acercarse a Lourdes y darle algún capricho a la tía Eulalia, su mujer. Pero una de las cosas es que no pararon, ¿eh? No pararon porque no estaba la cosa para parar. Eran situaciones muy graves y muy duras. Pero bueno, eso no quita que... Pues yo llegué a conocer a la tía Eulalia, la conocí. Yo sí lo conocí. Y Leo, sí. Yo he estado de niño en pantalón corto. Yo pasé por chico, porque iba con pantalones. Me dijo la monja que no podía decir la que era. Claro, que aquello era... Estuvisteis en el Cotolengo, ¿no? Yo también en aquella época, años 70 y algo estuve, pero no... 73, no. Yo fui para 75, 76. Menudas vistas tenía, unas de la actividad hacia el mar, y luego la de los pobres pacientes y enfermos que había allí con aquellas enfermedades. Era bien. Era interesante. A mí de niño no se me olvidaba. Pues sí. Totalmente de acuerdo, sí era mejor. Era buena persona, porque estamos aquí, ya lo sabéis. Tenía el refinamiento del estudio en el liceo italiano. Bueno, nunca mancaba fineza. Puedo contar la anécdota en el crucero. Nosotros, gamberretes que estabais por allí, los hijos, que estábamos con unos italianos, porque mayoritariamente eran italianos, Manolo hablando con ellos. Los italianos le preguntaban que de qué parte de Italia era. A ese nivel de
supuesto que había algunos muertos, para no delatar la situación. Luego ya hablé y entonces ya nos reímos todos. Pues sí, así era. Pero yo creo que en este homenaje a él, lo más importante es esta obra de que nos habla Ana y Jesús, esta que tenéis aquí, Enrique. No os asuste, porque está en una calidad excepcional de papel, de maquinación, de todo. Pero, como se les decía también antiguamente a los niños, hay mucha estampita. Quiero decir que no todo es lectura, que ya sé que la gente se echa para atrás. Es ameno, está muy bien, y con la cronología perfecta. Aquí se ha dejado Manolo la vida, y esto hay que leerlo. Lo he leído todo. Vamos, todo. Recomiendo que hay gran cantidad de artículos que, claro, no los puede transcribir, porque entonces esto, en lugar de estar aquí, habría un parapeto como de la editorial Espasa, aquella de la enciclopedia, que nos taparía a Jesús, a Ana y a mí. Pero con una lupa, tipo Sherlock Holmes, cualquier bazar chino se compran, se pueden leer los artículos que tengan la letra más pequeña. Los que tienen una letra normal, inclusive a simple vista. Y luego hay una serie de artículos que, claro, él mismo reproduce y los escribe. El orden cronológico, yo recomendaría quizás empezar por esta parte, que es la de la familia Machado Ruiz y la prensa, desde el año, entre el 1 de julio del 29, y de ahí llegamos hasta la guerra, hasta el final. Después podríamos ver el tema de Manuel y Antonio, con el famoso tema del debate de si son galgos o son podencos, absurdo debate que no tiene pies ni cabeza. Quizás se complementaría perfectamente con el de la última cartera, y lo más ya dramático, que es Coyur, el final. Había hecho aquí unos extractos, pero teniendo en cuenta la hora y que nos apetece mucho escuchar al... Tengo 10 minutos, no habría con 10 minutos para esto, pero voy a ir a cosas muy mollares. Por ejemplo, aquí, ¿son hombres de teatro? Sí. Curiosamente, al autor de Alma, de Arboriendi, de Campos de Castilla, de Soledad, de Galerías, sí tenían una cierta fama, de alguna, entre una élite, pero a nivel popular, no. Porque el popular le llega con la Lola se van los puertos, Julianillo Barcaz, no. Lo importante es la poesía, incluso la prosa, Antonio, mucho cuidadito con la prosa, muy atentos. Ahora os daré luego una indicación en toda esta lectura que, sí, es importantísimo tenerla en cuenta. Entonces, ellos, cuando empiezan incluso a tener alguna pequeña holgura económica, es con el teatro, es con la Lola se va a los puertos, que no solamente tienen éxito en España, sino que tienen éxito en Argentina. En aquella época tenía un desarrollo teatral enorme. Ellos dicen que no es el tema de la obra teatral lo que tiene para ellos importancia. Lo que tiene importancia es que se muevan los personajes. Lo dice Antonio en una entrevista que está aquí recogida. No me voy a poner a buscar en todas las notas que tengo porque entonces no. Y Antonio corrobora, dice eso es una actividad que sea actual. Pero claro, es que en el teatro tampoco el tema de la profundidad del asunto, salvo, no sé, teatro muy egregio, muy especial. A lo mejor el de Jacinto Benavente, que tenemos aquí en la plaza al lado. Porque, sí, yo diría ahora mismo que este Madrid, rompeolas de todas las Españas, ahora es más bien los intereses creados de Jacinto Benavente, obra magistral que vi con mis padres, siendo yo muy jovencito aquí en el Teatro Calderón, y para la edad que yo tenía en aquella época, no solo la entendí, sino que es que me pareció, vamos, entusiasmante, que no me lo explico, pero bueno, por ahí van los tiros. Entonces, ellos en el teatro
Quizás la obra que está todavía por sacar adelante, que el otro día se lo dije a Laura Hoffman, creo, que es la de Los Días Azules, ese documental tan bonito, que hay que llevar al cine, que eso es un guión de cine perfecto, que es La diosa razón, a la que se le hacía tanta trascendencia, la vida de Teresa Cabarrús, donde se mueven los personajes, pero no deja de haber un trasfondo de cierto calado. Manuel, como hombre de biblioteca, ya voy a empezar a romper también la lanza por el tío Manuel para que no se quede en ese absurdo ostracismo. Por cierto, ostracismo que me permite estar ahora mismo aquí. Estemos haciendo, voy a hacer una pequeña digresión, este homenaje por Manolo, que tampoco estaría aquí el homenaje, ni estaríais los descendientes por línea de Manolo y mía. Los demás sí, estaríais, Dios sabe dónde, en Salvador de Bahía, en algún sitio curioso a lo mejor, pero nosotros no, porque si Manuel, en lugar del viaje a Burgos, a la orden de su mujer Eulalia, que eso sí, si vuestra abuela Consuelo decía que tú estabas enmanolada, Leo, Eulalia estaba más que enmanolada. Sí, pero dijo, no, a mi hermana Carmen hay que ir a verla, no hay más historias. O sea, Perdona, Manuel tenía también, y a su madre cuando le entrevistaban, siempre le preguntaba qué ocurrió aquel 15 de julio del 36, qué ocurrió, qué decíais, qué pensabais. Pues nada, que después de la famosa comida familiar que estaban mi abuelo Francisco y las hijas, incluso vuestra abuela, mi madre, y nada, que no hubo forma, dijo que no. Y decía Manuel, la verdad es que esto va por la familia, esto no está para hacer excursiones, ¿no? Pero en las vacaciones se impuso el criterio de a Burgos. Ya sabéis que cuando quiere llegar a la estación, ya el ferrocarril está cortado, vuelve, ya le echan el guante así preventivamente, se lo llevan a prisión y lo saca la madre superiora de entonces, claro, de la autoridad. Si no, no sé. Estamos hablando de épocas en que ya tenemos al crimen Fuencarral en su Granada de Lorca, el dudoso tema de Unamuno, que no se sabe, pero eso ya no fue lo peor. Todos lo sabéis, porque esto ya está repetido 1000 veces, que hubo una segunda vez. Y esta vez a instancia de un tal Darás, Satán, envidioso en la crítica, porque claro, Manuel era el hombre del mundo del teatro, de la poesía, y el otro era, pues eso, el que ni si se pone al lado de algo que brilla se hubiese quemado. Bueno, ya le hubiese venido bien, era su estilo satánico. Entonces esa fue la misión. Este individuo, dijo, ahí se está paseando un rojo de mucho cuidado, republicano, y además, que es verdad, aquí en esta obra tenéis la composición del himno de la República por Óscar Esplá y Manuel Machado, que por cierto está equívocamente consignado en la casa de Segovia. Como Antonio, y no es Antonio. Que no es Antonio, que es Manuel, que se lo dice, además. ¿Te hicieron casar con Jesús? No. Es que claro, supongo que cualquier himno, cualquier cosa, si pones Antonio, desgraciadamente. Claro. No, desgraciadamente, las cosas no eran así. Y además, en fin, había mucho. Se lo podemos preguntar al señor Azaña, que estaba allá a su lado. Sí, efectivamente. Ahí está, interpretada por la antigua Guardia de Alabarderos, que era en ese momento la Guardia de la República, en el Ateneo de Madrid. Era demasiado exquisito, era todo muy musical, muy Óscar Esplá, muy poético, pero pues no tenía la bravura que tiene el himno de Riego y punto. No prosperó y siguió el himno de Riego. Entonces, para no ir divagando más, estaba diciendo eso, que yo no puedo decir, pues fíjate si la tía Carmen si no le hubiesen hecho caso y hubiese salido con el 5º Regimiento camino de Valencia. Pues no os quiero yo decir, vamos,
los poetazos de Manuel Machado, bueno, La Cumbre, muerto luego, Dios sabe dónde, ni cómo ni cuándo. Hacia Eulalia supongo que hubiese tenido satisfacción en el Sacré-Cœur, yo que sé, cualquier cosa. Y la quería, yo la quería. La tía Eulalia me quería mucho a mí, sé que no lo digo con maldad, porque era una persona enamorada de su marido hasta el caso. Hay aquí, en una de estas, veréis que este Manolo es así, es que recogía todo. Unas ladies inglesas en faralaes y vestidas de andaluces y con corpillos, y que me ha hecho pensar, digo, bueno, igual le hubiesen ofrecido esa oferta de trenza a Cambridge y lo hubiesen llevado allí, y entonces como Manuel era así, pues hubiesen las otras ladies querido ligar, pero hubiese aparecido la tía Eulalia y las hazañas del tempranillo se hubiesen quedado cortas con las ladies, la que hubiese organizado la tía Eulalia. Pero bueno, voy a dejar estas banalidades y centrándonos más en ese tema. Fijaros que, y en esta digresión, si Francisco, mi abuelo, vuestro bisabuelo, vuelve a España sin tener ni la más mínima mácula, el hombre que Victoria Kent le da la titularidad de la Casa de Mujeres, de la cual recibe todas de ventas, toda clase de elogios, incluso de Dolores Ibarri, que no hay ningún incidente o un expediente, no hay ningún problema, que luego ya sale como funcionario del Ministerio de Justicia, con el quinto regimiento. Si no está Manuel aquí, Francisco no vuelve a España, y las hijas tampoco, claro. Entonces, es por eso, esto es una de las cosas que decían, que muy probablemente Manuel, que no tenía, que cuando marcharon de ahí vivía en Madrid y obviamente tenía el teléfono de su trabajo y demás, logra que Francisco lo llame por teléfono desde la frontera a Burgos, que estaba en Burgos, y se pone en contacto, no en la primera instancia, que se le dice que no está haciendo un trabajo muy importante, insisten, y entonces aparece Manuel, y Manuel dice, voy para allá, no sé si me... voy para allá y te recojo. Y Leonor, que estaba con los Hauser, luego viene también... Se escapa ella sola. Pero Francisco, a pesar de la obra de Manuel, fue, como se decía entonces, supurar la vida. Bueno, no se acaba. ¿Cómo vamos? Es que no tiene final. Esto es la historia interminable. Michael Ender se quedaría chico. Entonces, sabéis que hay un artículo que publica Manuel en el ABC. Sí, un poquito. 1946. Claro, el quinto no matar. Ese artículo que se publica en el ABC en el año 46 es un artículo que dice aquí Manolo, con razón. El 2 de abril del 46, en la página tercera del ABC, le publican a Manuel Machado un breve artículo titulado El quinto no matar. Sorprende que fuera publicado, sorprende que la censura no aplicara sus habituales cortes y modificaciones. Es más, en este caso sorprende que las tijeras censoras no hicieran trizas todo el artículo. Pero afortunadamente se publicó. Es un artículo muy valiente, porque es que no solamente es en el 46, es que es el 2 de abril, que como todos sabéis, por mera perogrullada, es el día siguiente al 1 de abril. Y el 1 de abril ahora diréis muchos, bueno, ¿y qué? Pues sabéis lo que es el 1 de abril, ¿no? Cautivos y desarmados, ese día vamos, ya se lo hubiesen publicado el 1 de abril, pues no sé, es que habría habido alguna intercesión de Santa Teresa de Jesús con el brazo incorrupto. Las cosas son así. Bueno, voy a terminar, porque si no, se echa el tiempo encima y no es el plan, pero hay alguna cosa que no quisiera que se me pasase. El tío Antonio ya está en Barcelona en noviembre del 38, la Torre Castañer, está muy barrios altos, Valdes para arriba, y a todos los españoles, Pompón, etc. Pero yo, aquí lo tenéis, página 96, 97, la última cartera, es una joya, lo que tenéis aquí. Hacerme caso, coge, tole el leje, como decía San Agustín, y se lo diría al Papa León XIV.
Dice Antonio Machado en esta locución: con todo ello, esto ya es una parte, claro, pero aunque no esté en todo el contexto, lo entenderé rápido. Con todo ello, y convencido de la ceguera, de los errores, de las injusticias de nuestros adversarios, de cuya índole facciosa no dudé un momento, confieso que nunca pude aborrecerlos, con todos sus hierros, con todos sus pecados. Eran españoles y el lazo fraterno, hondamente fraterno, esa patria común, no podía romperse ni con la más escolada guerra civil. Bueno, era Antonio y Manuel. A ver de dónde vamos a sacar aquí, si eso era en un genérico, no digo con un hermano, de sangre. Sí, sí. Bueno, ¿queréis una curiosidad más, una pequeña curiosidad? Venga, ya que están aquí los documentos de José, de Matea, que me ha tenido a bien facilitar. Venga. Mira, se le hacen homenajes a Antonio Machado en Collur, y hay uno, el 1 de febrero del 59, bajo la iniciativa de Unión Personalidades Universitarias, José Judeu François Mauriac, en aquella época, Luis Aragón, Jean Cassou, Picasso, Jean Serrer, Marañón y Jean-Paul Sartre. Bueno, Jean-Paul Sartre, el existencialismo, pero ya hay que ir a las obras de Antonio, porque claro, se leen muchas cosas, pero luego nos dejamos al gran cero. Al gran cero. Esto está aquí, es de Antonio Machado. Y no lo voy a leer entero porque esto es para pensar, para pensar con calma. Pero inicia: cuando el ser, que se es, hizo la nada y reposó, que bien lo merecía, ya tuvo el día-noche, sigue la belleza poética. Pero cuando el ser que se es hizo la nada, o sea, esto es letra lineal, el ser y la nada, la obra de Jean-Paul Sartre. Esto está escrito bastante antes. Aquí lo tenéis. Bueno, tiene otra curiosidad y ya la otra me la voy a guardar para más adelante. Eso hay que guardarse algo. También hubo un homenaje, curiosamente, y esto sí que hay que ponderarlo porque le echó valor el buen don Gumersindo, que dice: bajo la ocupación en Francia, el señor Gumersindo Gomila escribió en la revista OC, que es la lengua de OC, la lengua del sur, de Toulouse, un poema en catalán titulado Davant la tomba de Antonio Machado. Esta fue por causa de la ocupación, la única manifestación pública en memoria de Machado del 1940 al 45. Hay que decir que don Gumersindo en el año 42 le echó memoria, ¿sabes? Sí, señor. Sí, señor. Y hay otra cosa, pero me lo veo. Bueno, leo. Pues sí, muchas gracias a todos y perdón por esta... Ahí está, buena persona y lo demás ya va de año. Bien, ahora vamos. A ver si nos acuerdo. ¿Vale? Sí, ahora. Con ustedes. Sí, sí se oye. Ahora, Albert García Arnau, cantautor y profesor de la Universidad Complutense y doctor en Sociología, nos va a deleitar con unos temas que espero que os gusten a todos.
¿Se oye más o menos? Tiene que coger el micro un poco. Vale. Con el aire acondicionado usted. Al fin una pulmonía mató a Don Guido y están las campanas todo el día doblando por el lindar. Murió Don Guido, un señor de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo gran rezador. Dicen que tuvo un serrallo este señor de Sevilla, que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza era su monomanía, pensar debía en asentar la cabeza, y asentóla de una manera española, que fue a casarse con una doncella de gran fortuna y recitar sus blasones, hablar de las tradiciones de su casa, escándalos y amoríos, poner tasa, sordina a sus desvaríos. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía, y el jueves santo salía llevando un cirio en la mano, y aquel trueno vestido de nazareno hoy nos dice la campana que han de llevarse mañana al buen Don Guido muy serio, camino del cementerio. Su amor a los calamares, a las sedas, a los oros y a la sangre de los toros y al humo de los altares. Oh, fin de una aristocracia, la barba canosa y lacia sobre el pecho metido en tosco sayal, las ciertas manos en cruz dan formal el caballero andaluz. Muchas gracias, Llanto y Coplas, por la muerte de Don Guido. Y para finalizar, vamos a tocar Retrato, un poema que además me comentaba Jesús, mi padre, antes, que había sido escrito en una edad relativamente temprana, para lo que yo pensaba que lo había escrito, porque es así un poco como visionario, que parece que lo cuenta una persona de mucha edad, pero en realidad que tenía 28, dijiste, ¿no? 38, te lo he dicho. Está escrito en el 1908, el primer año que había cobrado salario fijo. Pobre. La incorporación al trabajo a veces. Bueno, y el amor, que había conocido un año antes a Leonor, también ayuda. Muy bien, pues con todos vosotros, Retrato. Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro
donde madura el limonero. Mi juventud de 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañana, ni un brado vinecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido. Llamé cuanto ellas puedan en el hospitalario. Hallen mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía, y al cabo nada os debo. Debéisme cuanto escribo, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Ahora Jesús va a recitar 2 poemas, Sí, 3 pequeñitos. 3 poemas, y yo después recitaré también y cerraremos el acto. Bueno, hemos dicho antes, Albert, acompaña un poquito, anda. Muchas gracias. Sí. No es porque sea mi hijo, pero me ha gustado. Una voz muy bonita. Tiene una voz muy bonita, Mira, siendo que es el 150 aniversario de Antonio y además pues hoy su santo, yo quería leer un poema que le hice en su honor. Primero, siempre hay el dilema de qué ocurrió el día 24 de noviembre del 36, cuando salían con destino a Valencia, que si el 5º regimiento, que si no. Parece que sí que hizo un discurso y él dice: yo no me hubiera marchado, estoy viejo y enfermo, pero quería luchar al lado vuestro, quería terminar una vida que he llevado dignamente, muriendo con dignidad. Y esto solo podría conseguirlo cayendo a vuestro lado, luchando por la causa justa, como vosotros lo hacéis. Y ahora viene el poema homenaje. Homenaje a Antonio Machado. Entrañable mirada,
expresión triste, crudo verbo para el desnudo paisaje, tierno en el amor, crítico con la realidad injusta, enemigo de la violencia, se enfrentó a la muerte con la poesía por arma, y una guerra cruel contra la esperanza de un pueblo le privó de ser feliz en una España diferente. Su cuerpo yace lejos, en una tierra que de tan próxima no parece extraña, aunque extrañemos la lejanía de sus restos. Pero su voz vive entre nosotros, sus versos aún despiertan compromiso por la vida, amor por la razón y amantes de la justicia. Algunas tardes, sentado en un rincón del muelle, con el rostro fijo, solo turbado por la brisa y el fragor de mis pensamientos, espero ver pasar a un marinero, con el torso desnudo, escaso de equipaje, que con mirada profunda otea el horizonte mientras aborda la nave, esa nave que nunca ha de tornar. Hay una serie de poemas que marcan para mí la vida de Antonio. Y, por ejemplo, uno de ellos es este, que siempre lo hemos leído en todas las presentaciones que hacíamos con Manuel, porque todo el mundo conoce los poemas famosos, pero hay otros que cuestan más. Una noche de verano, estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho. Ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila. Dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Y para terminar, en Proverbios y Cantares, el número 1 es algo... Yo se lo corrijo, que no se entere, ¿no? No, tú calla, tú escucha. Ya sé que no te gusta que te repiten, ya lo sé, que no sabemos hacerlo, pero... Este lo define a ese hombre consecuente que siempre tendrá flores, poemas y regalos en su tumba. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de Japón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar y súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Muchas gracias. Pero para terminar, voy a recitar un poema que le gustaba muchísimo a Manuel, que era de su abuelo. Y cuando estuvo en Jumilla, yo lo repité. Él se emocionó. Yo nunca había visto a Manuel tan emocionado como aquel día. Y se convirtió pues también en algo muy especial para mí. El reloj de la cárcel. Hay una luz redonda en la plaza desierta, el reloj de la cárcel, con su campana vieja. Sus tañidos al viento toda la plaza llena. Cuando suenan las horas, parece que se quejan. Corazón de la cárcel,
alba de la siniestra mansión del infortunio, donde mora la pena, donde el pobre recluso pasa la vida muerta, contando el minuto la intensidad inmensa. Qué lentas van pasando las horas de tristeza. En el ambiente trágico flotan como quimeras brazos largos, plegarias que no alcanzan y deseos de cosas que no llegan. El reloj de la cárcel, con su campana vieja, cuando suena, parece que llora o que se queja. Y el lúgubre sonido de su armonía lenta semeja el eco ronco de un azadón en tierra. Hay una luz redonda en la plaza desierta, el reloj de la cárcel, con su campana vieja. Y este poema es mío y espero poder recitarlo. A mi querido Manuel. Un año ya que el cruel destino adverso se arrancó cuando mayo florecía, y el mundo en sombras convirtió mi día en luto, en polvo, en versos sin reverso. El teléfono cae, en mudo anhelo, mis palabras se ahogan noche y día, y un silencio profundo que me guía se metió en mi alma sin consuelo. Recuerdo aquellas tardes de tertulia, tu voz tejiendo hilos de sabiduría, mientras yo sedienta las recogía y en mi etérea alma germinaba. Qué pena no poder sin amargura eternizar el tiempo que volaba, ese instante fugaz que me elevaba por tu ánima generosa, humilde y pura. Hacedor de proyectos imposibles, a tu lado la meta era cercana. Tu entusiasmo convertía en la mañana los sueños más audaces, hoy tangibles. Mas ya no estás, y Madrid sin tu presencia se volvió huérfana de voces, perdió su luz, su alegría. Ya no hay tardes de café ni de poesía, ni el eco de tu voz, ni tus razones. No te digo adiós, Manuel, porque no puedo. Sería traicionar a mi memoria, porque sigues escrito en mi recuerdo, porque mi corazón atesora tu historia. Así, y vamos a terminar como Manuel quería, haciendo lo que más le gustaba a él, claro. Con una pequeña proyección. El año pasado, el 22 de febrero, presentamos una obra de teatro totalmente inédita, de la que no se sabía ni siquiera su existencia ni el título. Encontramos que se llama Adriana Lecourer, la presentamos en Madrid en la Librería Fuente Taja. Fue 80 personas y bueno, se presentó. No, se lo dijimos a mucha prensa, prácticamente a toda, solamente fue un periódico. Se lo dijimos a medios de comunicación, fue Radio Nacional. Y se dijo, pero bueno, ahí está, se está vendiendo, no se ha hecho demasiada publicidad por parte de nadie y la gente lo desconoce. Esta obra se llama Adriana Lecourer. Es curioso, porque Adriana Lecourer
Sobre ella se escribió una novela, que fue una actriz de teatro francesa de 1720, que fue, parece que, amiga y amante de Voltaire. Entonces, esta mujer, vale, hay rumores, noticias, que fue la gran estrella de la época, la que revolucionó el mundo del teatro, y en 1850, 100 años después de su muerte largos, un escritor francés escribe lo que escribiera, sino que se apellidaba Escribe. Eugène Scribe editó una obra una obra de teatro sobre esta mujer Adriana de Cura. Y en 1906, basándose en este libreto, se editó una ópera que han cantado Lafayette, Plácido Domingo, Carreras, Pavarotti, todos los grandes cantantes la han interpretado. En el Liceo de Barcelona se representó hace 50 años y este año, el 26 de mayo hasta el 3 de junio, se ha vuelto a representar en el Liceo de Barcelona. Ya después, con el libreto de Eugène Scribe y esta partitura. El libreto, la obra de teatro de Antonio Manuel Machado, son los mismos personajes, es Adriana Lecouvreur, no todos son los mismos personajes, solamente coinciden la mitad, los otras mitad son distintos, la trama es parecida pero es distinta, con implicaciones diferentes, y bueno, y ahí está. En cualquier momento, espero que alguien se decida, digamos, en poder representar.